medida en que nos vamos acercando al sínodo extraordinario sobre la familia convocado por el Papa Francisco y el tema del matrimonio especialmente se va volviendo más intenso y las preguntas llegan alrededor del matrimonio, de qué cosa sucede cuando existe un motivo de nulidad, qué cosa cuando no existe un motivo de nulidad, eh, aquellas personas que se sienten profundamente frustradas porque no han recibido atención pastoral, eh, a pesar de que sienten que deberían recibirla porque se han apartado del sacramento, otras que sienten que han sido injustamente abandonadas por sus cónyuges y que de alguna manera los cónyuges han recibido alguna forma de justificación o protección indebida de parte de la iglesia a través de una nulidad que ellos no creen. En medio de todas estas situaciones de distintas orígenes y fuentes del sufrimiento, es creo que absolutamente refrescante recibir de alguna forma el tema de la recuperación y la reconciliación en un matrimonio, es decir, el testimonio de reconciliación de un matrimonio. En más de una ocasión he hablado de estos apostolados que realizan varias comunidades, ¿no? Varias comunidades. Algunas no están dedicadas exclusivamente a esto, pero ayudan enormemente al reforzar la reconciliación, al invitar, por ejemplo, a encuentros matrimoniales, encuentros conyugales, a rescatar matrimonios que están en crisis y otros que los rescatan realmente de la ruptura, de la catástrofe, como Matrimonios en Victoria, que es un apostolado al que le tengo tanto afecto y aprecio, porque soy testigo directo de los frutos increíbles de reconciliación matrimonial que han producido, ¿no? Me viene de forma realmente refrescante para el alma, y sé para el alma de muchos de ustedes que están sufriendo porque han sido abandonados o abandonadas por el esposo o la esposa, y que muchas veces han sido sin culpa de ellos, ¿no? O a veces con una culpa menor, porque nunca se justifica poner fin a un matrimonio que se juró, a pesar de los defectos de los seres humanos, pero que se juró para toda la vida. Llega este correo que voy a compartirlo con ustedes, ¿no? Dice lo siguiente: Alejandro, yo fui una esposa abandonada, pero para gloria de Dios hoy tenemos 4 años de restauración y reconciliación con mi esposo. Hoy trabajamos luchando por la defensa del sacramento del matrimonio, y en el abandono en el que me encontraba y en el dolor, comprendí que la vocación que había elegido y a la que había sido llamada era la del matrimonio, pero que ante todo mi llamado y el de mi esposo era a la santidad. Por eso comprendí que mi promesa esponsal había sido un pacto hasta la muerte, y que en ese pacto Jesús estuvo como mi invitado de honor. Miren qué bella forma de expresar la verdad teológica de lo que es el matrimonio. Mi esposo me abandonó para vivir con otra persona. Él ya había establecido una relación permanente con esta otra persona. Pero cuando comprendí que si nuestro llamado era a santificarnos, y que mi esposo no estaba yendo por el camino de la santidad porque vivía en pecado, y yo tampoco podía entrar con tranquilidad y con paz en la presencia del Padre, porque cada vez que me presentaba me preguntaste: ¿cuánto me amaste a mí en tu esposo? ¿Qué cuenta le iba a dar a Dios cuando me preguntara eso en el juicio final? Así fue como me dediqué a la oración, poniendo en práctica las virtudes de Santa Rita de Casia y de Santa Mónica, ¿no? Santa Rita de Casia, considerada la patrona de las causas imposibles, y Santa Mónica, la madre Agustín, de San Agustín de Hipona, cuya fiesta se celebra justamente el día anterior a San Agustín, porque con sus oraciones y sus llantos logró la conversión de su hijo, del gran teólogo de la iglesia.
Yo deseaba que mi esposo, al igual que yo, entráramos juntos a la gloria de Dios. Ya no oraba para que regresara. Eso se lo dejaba en las manos de Dios. Lo que deseaba era la conversión de mi esposo. Y para gloria de Dios y misericordia de suya, hoy mi esposo trabaja para el reino. Hoy, por la fe y por testimonio de la misericordia, le puedo decir que la voluntad de Dios es restaurar y reconciliar todos los matrimonios y todas las familias, que es su obra y su creación más bella. Pero no todos lo logran mientras no caminen en el perfeccionamiento del camino del amor. Y pone entre paréntesis 1 Corintios 13. Como saben ustedes, el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios contiene el bellísimo himno a la caridad. El camino para lograr la restauración y la reconciliación que requirió el perdón y la sanidad, es decir, la salud mental, no fue fácil. Hay que morir en la carne para nacer en el espíritu y en la verdad. La lucha no es contra la carne, sino contra los espíritus. Nadie es profundamente malo. Y miren qué importante es comprender esto, porque a veces el dolor profundo del abandono nos hace pensar la otra persona es mala. No es mala. Puede haber hecho cosas muy malas y muy malvadas, pero eso no la hace mala. Satanás, el padre de la mentira, hace que ambos esposos se sientan víctimas, y si les preguntas individualmente la causa de su fracaso, te dirán que la culpa fue del otro. Sigue hablando esta señora. Pero en los casos que alguien acepte la culpa, muchas veces le faltará fe para creer que Dios puede resucitar un matrimonio humanamente muerto. Esta mujer sigue diciendo, esta señora, cuando yo estuve en el luto del abandono, pensé en todo tipo de soluciones, entre ellas solicitar mi nulidad. Yo deseaba ser feliz y era todavía joven. Y deseaba que mi hija tuviera un hogar, porque nunca lo tuvo, dado que primero mi esposo viajaba mucho, al punto que pasaron como 5 años sin verlo, y luego abandonó el hogar. Cuando pensé en la nulidad, lo hacía porque sabía que en mi matrimonio podrían haber existido vicios en el consentimiento. Mi esposo era inmaduro, irresponsable, y me casé embarazada. Yo estaba segura que mi nulidad podía ser declarada, pero había algo en mi interior que me hacía dudar, y esa era mi fidelidad a Dios. No juzgo, ni creo que nadie puede juzgar a otro hermano, porque eso es competencia de Dios y solo Él sabe lo que hay en cada corazón. Pero creo que los hermanos que se encuentran en este estado de separación debe llevarnos a meditar en la pasión y al mismo Jesús que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta el último minuto de su pasión. Confiemos en la misericordia de Dios, oremos y ayunemos para que este sínodo se pueda proclamar la verdad de lo que Dios desea. Sigamos unidos orando por el matrimonio. Hermoso testimonio, hermoso testimonio. No da ninguna receta que contenga una solución a prueba de errores, hermanos, porque obviamente para la reconciliación se requieren dos. Pero la oración profunda, la auténtica conversión de esta mujer movió a Dios a derramar gracias especiales en el corazón de aquel hombre que ya había comenzado otra vida separado. Y no cuenta los detalles de cómo este hombre dejó a esa otra mujer y volvió al matrimonio eclesiásticamente establecido, al único matrimonio verdadero. Pero ¿qué tal testimonio y qué tal ejemplo de una persona que ya ha pasado por esa cruz? Oremos por la restauración de los matrimonios, especialmente por aquellos que sufren en carne propia la destrucción. Pero escuchemos el testimonio de alguien que lo ha hecho de una manera auténticamente exitosa desde el punto de vista de la fe, y que es una persona que hoy en día puede dar testimonio de esta reconciliación y nos comparte algunas cosas. La tarea fundamental de perdonar, la tarea fundamental de desear la santidad y desear el bien para el otro, incluso para aquel que me ha herido, y los pasos adecuados para mantener la sanidad y para caminar en el perdón, que
puedan tender los puentes y mover los corazones para la reconciliación, que al final esa es la verdadera respuesta a los desafíos de los divorcios y las separaciones en el marco de los matrimonios cristianos. Que tengas un buen día.